experto investigador y esencial para conocer un poco la escena internacional en la ciberseguridad. Él es un hacker de los de la vieja escuela, con una imagen muy pública. Todo el mundo que está un poco en la escena y conoce cómo se mueven los escenarios públicos en las conferencias, seguro que ha oído hablar de él. Y actualmente el CEO de una empresa. Vamos a ver qué nos cuenta César Cerrudo. Comenzamos. Hola mundo, os doy la bienvenida a este capítulo número 20 ya de The Hacker Style. Hoy vamos a hablar con César Cerrudo. César se hizo muy conocido porque llegó a hackear el sistema de semáforos, el sistema de tráfico de la ciudad de Nueva York. Hoy vamos a hablar con él de muchos temas. Vamos a ver qué tal ve él la ciberseguridad. Nos va a contar sus investigaciones, sus viajes. Hablaremos de las conferencias más importantes. Él ha estado en muchas, en la RSA, en el Hacking the Box en Indonesia, ha estado en Japón, en Estados Unidos, en todo el mundo, ya lo veréis. Y por supuesto hablaremos de muchos otros temas más, algo de política, algo de sociedad, veremos el sistema educativo, el sistema laboral, ya sabéis, nuestros temas en The Hacker Style. Así que vamos a ver qué nos cuenta el gran César Cerrudo. Bueno, pues aquí estamos con el gran César Cerrudo. Muchas gracias por venir. Y lo primero que te voy a preguntar es, ¿qué tal estás? Bueno, muchas gracias por la invitación para participar y bueno, yo estoy muy bien, por suerte. Va todo bien, ¿no? Me alegro mucho. Voy a preguntarte, que siempre hago esta pregunta un poco en función de quién viene y a lo que se dedica, y es, ¿qué significa para ti ser un investigador en materia de ciberseguridad? Bueno, para mí es básicamente ser hacker también, pienso que tiene mucho que ver o está directamente relacionado, ¿no? Porque para mí el hacking es tratar de sobrepasar las limitaciones de una tecnología, hacer cosas tal vez para lo que no fueron pensadas, resolver desafíos difíciles, ¿no? Entonces, pienso que está relacionado con cuando vos haces investigaciones como que te enfocás en alguna tecnología, en tratar de encontrar determinados problemas. Y bueno, se aplica directamente, me parece, la mentalidad hacker. Buenísimo, buenísimo. ¿Y ahora mismo tienes algún proyecto o investigación que puedas contar o que quieras contar en marcha? No, últimamente no estoy haciendo cosas técnicas porque lleva mucho tiempo. Ya estoy más grande, no sé, entre trabajo, familia y distintas cosas. Digamos, cuando uno trabaja en la parte técnica es como que tiene que dedicarle su vida a eso, más si Sí. querés ser bueno, ¿no? Si querés hacer cosas interesantes. Entonces, me enfoco más que nada por ahí en cosas más de alto nivel, en tratar de ver el big picture de algunas problemáticas y no tanto en lo técnico. Entonces, bueno, cada tanto me interesa algún tema, lo trato de investigar, pero por lo general me quedo en la parte más de big picture, de high level, y no voy a lo hondo, a lo técnico. Eh, y últimamente me interesa más por ahí, como yo ya he estado muchos años en todo este tema de hacking, ciberseguridad, más de 20 años, y bueno, en mi experiencia he visto que por ahí las cosas de fondo realmente no cambian, que los problemas por ahí vuelven a surgir, los mismos problemas de hace 20 años. Entonces, últimamente trato de enfocarme bueno, en cómo ver cuáles son los problemas de fondo realmente y ver qué se puede hacer. Entonces, lo último que he estado viendo es tratar de trabajar bueno, con EcoParty y la conferencia está 8.8 desde Chile, Sí. en cómo por ahí se armaron ciertos programas para llevar temática hacking a las escuelas de secundaria, no sé cómo Qué se bueno. dice, un chico a partir de 12, 13 años, Buenísimo. y explicarle, bueno, de qué se trata la ciberseguridad, qué es el hacking, desmitificarlo, hacerles entender por qué la ciberseguridad es importante, y también a los que les interese más el tema de cómo pueden aprender, a dónde pueden estudiar,
qué herramientas hay. Como que para mí, mi conclusión después de varios años es que para realmente cambiar las cosas es como que hay que educar a la gente. Y lo Total. mejor es tratar de educarlos desde lo más chico posible, ¿no? De esa forma, pienso que si la juventud crece con cierto, no siendo hacker, ¿no? Pero con cierto conocimiento de entender el tema de la tecnología, por qué es importante la ciberseguridad, qué se puede hacer para mejorar la seguridad, pienso que eso va a mediano y largo plazo incrementar la seguridad. ¿Por qué? Porque esa gente va a ser más consciente de la importancia, va a trabajar en empresas y en la empresa que trabaje va a exigir que hagan productos más seguros. Sin duda. A la hora de tomar decisiones de comprar productos tecnológicos tal vez se va a fijar más en la seguridad. Entonces pienso que así es la única forma de poder realmente lograr tener una tecnología más segura a nivel global. Si no, todo lo otro va a ser siempre lo mismo, va a ser siempre parches, siempre negocios, y cosas que terminan Buenísimo. donde estamos hoy. Buenísimo. Sí, claro, concienciar y también hacer ciudadanos más seguros, porque al final, de alguna manera, la ciberseguridad también tiene mucho que ver con la privacidad. También un poco lo que comentabas, un beso enorme a Fede de Ecoparty, que están ahora metidos de lleno en la edición de este año. Les deseamos lo mejor desde el canal. Y también, volviendo más atrás, lo que decías, ¿no? El top OWASP, las top 10 vulnerabilidades, cambian algunas de posición, pero siguen siendo las mismas, las claves por defecto, las SQL injection, las cross-site scripting, ¿no? Las inyecciones, digamos, remotas o inclusiones, etcétera, etcétera. O sea, un poco el buscar el por qué esas cosas siguen ahí tanto tiempo, digamos, enquistadas, ¿no? En la problemática de la ciberseguridad. Muy bien, se entiende. Pues vayamos un poco más hacia atrás entonces y te preguntaré si recuerdas cuando empezaste con Internet, César. ¿Recuerdas cuál fue tu primera máquina o tu primera conexión? Con Internet, sí, ya fue hace, no sé, fue a principios de los 2000 o fines de los 90, no recuerdo exactamente el año. Y primera máquina, a ver si una 386. PC de Intel. Tenía, no sé, 4 megas de RAM o 2. Sí. Pero sí, recuerdo que aprendí mucho con las primeras computadoras porque era difícil hacer andar juegos, hacer andar Todo, sí. cualquier cosa, entonces tenías que aprenderte los comandos de DOS, cómo liberar memoria, cómo hacer ciertas cosas, entonces bueno, aprendías mucho del sistema operativo. Y bueno, al lograr acceso a Internet, la verdad que fue un gran cambio para mí porque yo antes de tener acceso a Internet no tenía recursos, no tenía de dónde aprender, o sea, tenía acceso a algunos libros viejos con errores y material así para leer de hacking, de ciberseguridad, directamente no había, No o era había. muy difícil conseguir, salvo en algún BBS que podías conseguir algo. Buenísimo. Pero con Internet fue como que se abrieron las puertas del mundo y ahí ya tenías acceso a mucha más información. Nada que ver lo que es hoy, igual había poca información disponible, pero por lo menos había algo accesible. Y a medida que ibas aprendiendo, podías, bueno, seguir accediendo a más información, pues ya podías ir entendiendo, comprendiendo más y bueno, y así seguir aprendiendo. Hoy directamente tenés todo disponible, es cuestión de saber filtrar qué es bueno, qué es malo, qué es lo más conveniente para aprender, pero está todo. Antes no, si no tenías internet directamente era muy poco lo que podías conseguir. Prueba y error. Sí, con internet conseguías poco, pero bueno, era una gran diferencia a no tenerlo. Sin duda, sin duda. Y tú tienes un montón, seguramente, de tus investigaciones, de tus viajes, pero si quieres contar o destacar alguna anécdota relacionada con el hacking, pues que puedas o quieras contar. De anécdota, bueno, cuando empezamos, los de mi generación hackeábamos, como decimos, de verdad, o sea, no probamos con una computadora, sino con la computadora de otro, porque era difícil conseguir cierto software o instalarlo, tenías que, digamos, si hacías pruebas en tu computadora, lo más probable es que rompieras el sistema operativo, algo tenías que reiniciar a cada rato, se te rompía Windows, el Linux era un parto poder aceptar. O sea, yo nunca usé Linux porque hace 20 años más cuando lo quería instalar siempre faltaba algo. Sí, cualquier driver, sí. Y no había internet, claro. Probé 2 o 3 veces y bueno, no podía y bueno, terminé usando Windows, después Mac. Y
y así. Entonces, siempre a lo que voy es como que era difícil poder instalar algo en tu computadora. Entonces, ¿dónde probabas? En internet con la computadora de otro, o sea, de alguna empresa o algo. Ujú. Pero casi siempre era algo, si no era para aprender, probar cosas, te divertías, era como una diversión también, bueno, a ver, vamos a hackear esta empresa, y Ujú. bueno, hackeabas a ver hasta dónde llegabas, Qué bueno. pero siempre digamos, no borrándole los datos, no instalándole virus ni nada, sino era más que nada, bueno, a ver, una diversión, un desafío y aparte aprendías un montón, digamos. Y, no sé, si armabas herramientas, decía, bueno, la puedo probar acá a mi herramienta. Ujú. Y bueno, una de esas cosas yo había hackeado la mayor proveedor de internet de esa época, entonces yo tenía todos los usuarios, password, acceso a email, las tarjetas de crédito, Buenísimo. tenía todo de miles. En esa época no era Masivo, tan ¿no? popular, masivo el uso de internet, porque aparte tenías que pagar y tenías que tener línea telefónica que no todo el mundo tenía y Ujú. era medio caro. Ujú. Y, y bueno, pero igual eran miles, porque eran de toda la Argentina, ¿no? Eran miles de Enorme. usuarios. Igual fue interesante porque a mi amigo le daba cuentas gratis de internet, algunas se las vendía Qué bueno. y, y después lo que hice fue grabar toda esa información en un CD, era en esa época, en un Ujú. compact disc. Ujú. Sí, sí. Grabé toda la información que había descargado y se la llevé al gerente de mi ciudad, de la empresa de mi ciudad. Le dije, mira, pedí hablar con el mira, esto lo saqué de sus servidores, pero tienen problemas de seguridad, mira, te dejo para que lo vean, después llámenme y si quieren les ayudo Lo con eso. miramos. Qué bueno, tío. Así que, bueno, y después me llamaron, me dijeron, bueno, queremos que nos muestre qué pasó, cómo hiciste. Bueno, viajaron dos personas específicamente para que le muestren, me pusieron la computadora, dijeron, a ver, mostrame cómo hiciste. ¡Guau! Y bueno, le mostré, pero se ve que algo habían cambiado, se habían dado cuenta y no andaba. Y le dije, bueno, era por acá, pero se ve que ahora no anda, bueno, está bien. Ujú. Porque ellos pensaban que alguien de adentro me había dado la información, entonces querían asegurarse que yo era el que la había Sí, podido extraído obtener. y no era inside job. Qué bueno, tío. Así que luego yo le dije, bueno, sí, porque en esa época en Argentina no era como ahora, era tal vez peor, Ujú. porque no había trabajo, había más quilombo. Bueno, más o menos como ahora. Ahora creo que hay trabajo, en esa época no, por más que vos seas bueno en tecnología, no Era había imposible. trabajo. Ujú. Entonces yo decía, bueno, si tienen algún trabajo, tírenme algo para trabajar, para aprender, pero bueno, nada, es como una anécdota de, bueno, hackeé el proveedor más grande de internet, entre otras cosas, y bueno, le llevé la información en un CD Buenísimo. al gerente. Buenísimo. ¿Y hubo algún tipo de feedback así positivo? Más que nada la palmadita en la espalda, muchas gracias, chaval, y hasta Sí, luego. básicamente eso. Y después lo mismo lo quise hacer con otros, pero se enojaban, porque antes lo común era, por ahí cuando no podías contactar a alguien, era informarle al administrador, pero el Sí, administrador es el típico que te puteaba, te decía sí, por sí, qué, por qué, y a veces lo buscaba esconder. ¿Por qué? claro, Porque él iba a quedar perjudicado en su trabajo. Entonces, total. una vez también hackeé, creo que uno de la cadena de supermercado más grande, y, y el, y el administrador, no recuerdo si no respondía o me puteó por email. Entonces yo agarré y le mandé un email al CEO, a todos los gerentes y al board, Sí, porque yo tenía acceso a toda la base de datos de su sistema. Ya busqué quién era el todo. CEO, quién eran los directivos. Entonces le mandé varios emails y le mandé todos los passwords craqueados. Entonces, mira, estos son Buenísimo. todos sus emails, todos sus passwords. Y lo traté de contactar al administrador, pero no me dio bola, así que bueno, se lo paso para que mandan. Y después me llamó el administrador y me cagó a puteada. Y se ve que, Enorme, enorme. pero sí, en esa Y- época pasaba eso, que cuando vos reportabas algo, el administrador era mala onda siempre, Ujú. se enojaba, te echaba la culpa a vos y bueno, trataba por ahí de ocultarlo. Pasa que por ahí no, en esa época era como que estaba todo junto el rol de administrador de los sistemas, de servidores, con seguridad, pero resulta que de seguridad sabían lo básico, digamos, Muy no básico. sabían de hacking. Seguridad era, bueno, le Total. cambiamos usuario de contraseña, le cambiamos el password por defecto y listo, pero después, en esa época la parte de seguridad era malísima, Ujú.
se usaba mucho lo que era DMZ, el concepto Total. de segmentación de las redes, pero era muy fácil saltear la DMZ porque tenías, no sé, por la base de datos, por web server estaban relacionados. Estaba todo mal, digamos, infraestructura y seguridad. Si vos tenías los conocimientos adecuados en esa época era el Wild West, era muy fácil. Así es, así es, así es. Buenísimo. ¿Quieres contar alguna más? Las dos que has contado son No, enormes. las otras no se pueden contar. Vale, y un poco en la parte más personal de César, te preguntaría, que es un poco una pregunta que hacemos para ver si cambiamos y cómo vemos la vida, ¿no? Porque tú eres un poco de la vieja escuela y es si ha habido algún punto de inflexión en tu vida que te haya hecho cambiar, que te haya hecho ver las cosas de otra manera. No, lo que pasó es, sí que yo me empecé a dar cuenta que digamos, cuando uno hace investigación y encuentra así problemas, está bueno porque, bueno, podés presentarlo en conferencias, salís en las noticias online, entonces está bueno, te da más popularidad, está muy bueno en general, pero después yo me daba cuenta que como que siempre quedaba en eso, como que no se producían grandes cambios. O sea, al otro Buenísimo, día volví a ver otros problemas de seguridad y al otro año también y así indefinidamente. buenísimo lo que dices. Entonces, como que eso siempre me llevó a pensar, bueno, que está bueno lo que hacemos, pero en definitiva como que nada cambia en el fondo, ¿no? Entonces por eso empecé a ver más los problemas a high level, perdón, y ver cuáles eran más las causas de fondo de los problemas El trasfondo, sí. y ver qué se puede hacer con eso. De ahí surgió esto que te decía de poder concientizar, de querer concientizar a los más jóvenes para que haya un cambio más real. Y bueno, también me olvidé mencionar que publiqué un libro junto con la editorial EcoBooks, que también la idea del libro siempre fue concientizar, fue de poder ayudar al usuario común, de cómo hacer un uso más seguro de la tecnología, cómo evitar que lo hackeen fácilmente. Entonces, como que allá hace muchos años traté de enfocarme en eso. Bueno, ¿qué puedo hacer para realmente contribuir a la sociedad para que haya un cambio y no que todo quede en la novedad, en la noticia, en una presentación y realmente no cambian las cosas después? O cambian, pero el problema de fondo sigue estando, entonces al poco tiempo se vuelve a repetir. Sí, yo solo comentaba un poco el tema de que hay mucho amarillismo, en la prensa usa mucho el hacking de manera amarillista. Hackean no sé qué aerolínea, hackean la base de datos de no sé qué, pero no se explica ni el trasfondo, ni por qué, ni si después se repara, ni la responsabilidad que tiene la propia empresa sobre eso, etcétera, etcétera. O sea, digamos que muchas de las noticias que salen son meramente anecdóticas, meramente amarillistas, ¿no? Y no se habla tampoco, por ejemplo, de cuando los hackers evitan, yo qué sé, pues que se caiga la red de un hospital o de un lugar, ¿no? O sea, un poco la figura del hacker al final en los medios, que es un poco yo creo lo que estás criticando, se ve mucho solo en la parte de lo que hicieron y nada más. Y después tampoco nadie dice, vale, esto se ha parcheado y a partir de ahora se va a parchear así, ¿no? Es un poco la crítica, ¿no? Yo también estoy totalmente de acuerdo con lo que dices. Sí, y en la parte de periodismo que tiene que ver con tecnología, hay gente que realmente son periodistas que son muy buenos y publican bastante detalles y le dan un buen trasfondo a la nota, a la información, que se entiende bien y no deja interrogantes abiertos o no son amarillistas. Pero después sí, estás por ahí los medios más masivos, tienden a tener siempre titulares que atraen la atención, que por ahí no tienen mucho que ver Con lo que con pasa. la realidad, con lo que pasa. Capaz que después lo aclaran, pero más o menos, y también como es apuntado a un público en general, se dejan de lado ciertos detalles que son más esclarecedores de lo que pasó. Pero bueno, es como que te das cuenta que después termina siendo como para llenar un espacio nomás y no termina contribuyendo en mucho esas noticias, esas cosas. Es como una noticia más que mañana ya se la olvidan y eso hay una nueva. Pero bueno, hay como dos estilos ahí de periodismo que uno veo que la diferencia es que por ahí los que son más
tirando a técnico o más a un público con más conocimiento de tecnología o de seguridad son mejores. Y los que son más masivos por ahí, bueno, buscan obviamente la novedad, atraer gente, público general y se pierde el detalle, se pierde saber bien qué pasó, por qué, etc. Y bueno, en esos casos por ahí eso lo que no me gustaba era, o no me gusta todavía es eso. Realmente uno puede hacer una investigación, después se publica algo, pero nada en realidad cambia, todo sigue igual al otro día y te hace sentir como que perdés tiempo porque uno lo hace obviamente primero porque te gusta, pero también para contribuir con algo. Sí, es la ética hacker, ¿no? Cambiar el mundo, ayudar a la gente. Y cuando ves que eso realmente no contribuye mucho, bueno, en mi caso fue, bueno, tratar de pensar, bueno, cuáles son más que nada los problemas de fondo, cuáles son las causas reales. Y bueno, tratar de hacer algo al respecto. Y bueno, en mi caso bueno, publiqué un libro para concientizar gente y bueno, y después también estos programas para la juventud, ¿no? Para concientizarlos también y bueno, de esa forma realmente luego poder lograr un cambio más a mediano y largo plazo. Bueno, ya que nos has hablado un poco del libro que has escrito para EcoBooks, dinos cómo se llama, dónde puede encontrarlo nuestra audiencia. Bueno, el libro se llama Guía de Seguridad de un Hacker. Y bueno, se puede conseguir en el sitio web de Ecoparty, ahí se vende de forma electrónica, digamos. Y no sé si lo envían a todo el mundo, pero a Argentina seguro y puede ser que a algunos países también, eso es cuestión de averiguar. Y la verdad que bueno, el libro ha ido muy bien, se ha vendido bastante. Muy bueno. Y tiene temas que son cosas simples, fácil de entender para el público en general y que ayudan a mejorar mucho la seguridad. Por ejemplo, cómo configurar de manera más segura un teléfono celular, digamos, cómo evitar phishing, digamos, son ciertas cosas que están en un lenguaje claro para todo público y son muy prácticos, o sea que te permite, digamos, fácilmente poder aplicarlo en el día a día del uso común de tecnología de un usuario regular. Y bueno, como te comenté, la idea del libro más que nada nunca fue para decir, bueno, tengo un libro, publiqué un libro, sino más que nada para concientizar y poder llegar a la gente y que no la hackeen fácilmente. Qué bueno, qué bueno. Y más allá de este libro, que ya sabe nuestra audiencia, pasaros por la web de Ecoparty, echarle un vistazo, ya sabéis dónde encontrarlo. Te preguntaría si hay algún otro libro, digamos, que haya influido en tu vida o algún libro que te gustaría destacar. Libro, cultura, cine, música, videojuego, lo que tú veas. Algo para que la gente tire, digamos, de los hilos. No, yo libros técnicos nunca leí mucho de eso, porque como que me interesaba un tema y me gustaba probarlo yo mismo. Por ahí después, si quería saber algo más, tal vez iba a leer algún libro. Entonces, libros técnicos nunca leí mucho. Sí me gustan por ahí libros que tienen que ver más con, no sé, con economía, finanzas, con el tema de metafísica. Qué bueno. De ese estilo. De eso sí he leído más. Y de la parte técnica de hacking no tanto, ¿no? Sí, yo voy a enseñar dos. Uno que me han preguntado, que es bastante viejo, que lo tenía por ahí, que es Robots and Spaceship. Me han preguntado un poco de qué va. Y es un poco para la gente que le guste el steampunk, pues son, digamos, robots y naves hechas con latón. ¿Vale? Un poco de los años 70, 60. De los años 70, sí, de Taschen, Robots and Spaceships. Y luego otro que voy a enseñar también, que le recomendó en la anterior entrevista a Rec2, que ya me lo han enviado, ya lo tengo, que es La era del capitalismo de la videovigilancia, ¿vale? Que es de Susana Zuboff, que por cierto es una mujer que aparece en un documental que también me gustaría un poco, digamos, recomendar a la audiencia, que es The Social Dilemma, el dilema social. Pues digamos que está todo ahí un poco relacionado. Y juntándolo con esto último que acabo de enseñar, este libro de la era del capitalismo de la vigilancia, te pregunto, ¿tú crees que nos vigilan?
Y si crees que nos vigilan, ¿crees que sirve de algo? Bueno, hay países, ciertos países que tienen un gran aparato de inteligencia, ya sea para interna y externa, y no pienso que a todo el mundo lo están vigilando todo el tiempo, sino que, bueno, hoy en día de la gran dependencia tecnológica que hay, cada usuario de tecnología continuamente está dejando un rastro interminable de información. Ese rastro no está todo junto en un solo lugar, sino que está desparramado en todos los servicios que utilizamos digitales, ¿no? Están por distintas empresas, distintos servidores, base de datos, etcétera, que si en algún momento llegamos a ser una persona de interés para las agencias de inteligencia o cierto gobierno, bueno, pueden acceder a esos datos ya sea en forma legal a través de alguna orden judicial o también puede ser en forma ilegal, ¿no? Entonces, todo lo que hacemos deja rastro, está disponible en distintas bases de datos de distintos servicios y empresas. Y bueno, eso puede ser accesible por los gobiernos, ¿no? De forma legal o ilegal, ese resumen. Muy bueno. Que si estamos hablando de gobiernos democráticos, lo más probable es que la mayoría de eso sea en forma legal, ¿no? Pero ya en gobiernos que no son democráticos, el acceso que tienen es bastante Total. completo a todos los servicios porque lo pueden exigir. Es más, en algunos países las empresas de comunicaciones son del mismo gobierno. Y cortan internet si hace falta y apagan Sí, el imagínate, por ejemplo, lugar. en Medio Oriente, no sé, en algunos países Sí, sí, tal cual. son dueños de todo y desde que ingresás al país van a guardar todo lo que hagas online, lo que puedan rastrear, lo van a tener. Y obviamente, digamos, si vos no sos una persona de interés, sos un turista más, es probable que no sea nada, pero bueno, si sos alguien, no sé, un periodista político o alguien, lo más probable es que, bueno, que te rastreen o quieran saber qué es lo que haces online o qué información envías o recibís, ¿no? Total, total. ¿Y recuerdas algún tipo de virus, de ransomware, de ataque, de DDoS, de filtración con especial interés? Aquí, por ejemplo, en el canal hemos hablado de WannaCry, de I Love You, de Stuxnet, de Morris. ¿Hay alguno así que te haya llamado la atención o que digas, este hay que mencionarle? El Barrotes. Bueno, yo cuando empecé estaban de moda los grandes Internet Worms que afectaban mayormente a Internet Information Server de Server. Microsoft, que estaba, creo que fue el Code Red, Qué bueno. ¿cuál más? Code Red. Hubo dos o tres. Creo que Blaster es de esa época. Bueno, Blaster fue para SQL Server, Ese puede creo, ser. que también eso fue en el 2002, 2003, que también tuvo mucha repercusión. Que eso fue lo que hizo que Microsoft luego invirtiera más o se ponga más las pilas con el tema de ciberseguridad, ¿no? Porque esos gusanos afectaron a todo el mundo, muchas Total. empresas, gobiernos, y bueno, realmente después le hicieron perder miles de millones de dólares y eso terminó recayendo sobre Microsoft, que era el proveedor de esa tecnología. Pero esa época era interesante porque eran más común las vulnerabilidades remotas. Con esas vulnerabilidades era muy fácil hackear los servidores que corrían tecnología Microsoft. ¿Y de Los servidores Stuxnet? SQL Server estaban expuestos a Internet. Bueno, obviamente el Internet Information Server era un servidor web expuesto a Internet, entonces en esa época había muchas vulnerabilidades en esos sistemas y te permitían acceso remoto, ¿no? Terminaron aprovechando por estos gusanos. Y te preguntaba, ¿y Stuxnet? ¿Stuxnet qué opinas? Porque ese es un poco diferente a lo que estamos hablando. Ese ya. ¿Qué Y opinas eso de la él? verdad que fue algo muy grande, porque fue como un primer gran ataque, Militar. sí, militar y cooperación entre países. Supuestamente hubo entre Israel y Estados Unidos, no sé si Reino Unido. Y
con el objetivo de destruir algo físico, o sea, terminó siendo como un hackeo a ciertos sistemas de SCADA, de ICS, que era para destruir algo físico, que eran los Los pistones sistemas de enfriamiento no, ¿cómo era? Tiene que ver sí, con el desarrollo nuclear de Irán, de Irán. pero eran unos dispositivos no me acuerdo, en este momento no recuerdo exactamente, pero terminó afectándolo, ¿no? Porque creo que lo hacía girar a distinta velocidad para que se recalienten y se terminaban rompiendo, ¿no? Entonces Wow, fue algo muy interesante desde el punto de vista, ¿no? De que fue un planeamiento entre varios países para atacar a otro país, que también fue todo un desafío cómo introducir ese exploit, ese malware, porque era un lugar aislado, estaba muy segregado, concreto. claro, concreto, y que afectaba a sistemas específicos que iban a terminar teniendo un impacto en algo físico, ¿no? Rompiendo algo físico. Así que sí, la verdad que eso estuvo muy interesante y creo que a la vez eso también demostró que a través de un ataque, de ciberataques, se puede tener un impacto físico, ¿no? Brutal, Destruyendo brutal. Y geoestratégico, y político, y de muchas cosas. Sí, sí, sí. Un acto de guerra, realmente. Es un acto de guerra. Y además sigiloso, porque no ves un avión pasar, no ves una bandera, no se sabe al final quién es. Tenemos especulaciones, pero eso es un secreto, quién estuvo detrás. Muy bueno. ¿Y qué piensas un poco, César, de las filtraciones de datos confidenciales, como los papeles de Panamá, todo este tipo de filtraciones donde vemos cómo políticos, empresarios y gente, digamos, con mucho dinero evade los impuestos de su país y se lo lleva a otros lugares? ¿Qué opinas cuando sabemos esto a través de las filtraciones? Bueno, ahí se pueden sacar varias cosas. Por empezar, hay que empresas importantes que tienen información confidencial muy importante no la saben proteger. Y esto es más común de lo que parece porque hay estudios abogados que manejan, no sé, casos muy importantes, grandes corporaciones, y no tienen adecuada protección. Entonces tal vez un simple phishing puede terminar comprometiendo toda la información. Después también, por otro lado, está que hay dos cosas, ¿no? Hay gente que usa, no sé, sociedades offshore para cometer crímenes, para no pagar, para robar dinero, para fraude. Para blanquear Pero dinero. otros lo hacen de manera legal también, ¿no? Porque hay un uso legal que tiene que ver con tener distinta domiciliación fiscal para Sí, no pagar en un lado y sí, uno por paga ejemplo, todo en otro Irlanda. lado. Irlanda, ¿no? Que se paga Exactamente. al 3%, por ejemplo. Claro, eso es completamente legal. Lo que no es legal es por ahí, bueno, cuando políticos o directivos de empresas o algo lo usan para hacer negocios ilegales, ¿no? Para robar dinero, para mover dinero que fue conseguido de manera ilegal. Y yo creo que eso por un lado está bueno porque justamente expone a políticos y empresarios que hacen cosas ilegales, pero por otro lado también como que mete en la misma bolsa a gente que usa ese instrumento para hacer cosas que son legales. Entonces como que tiende a igualar todo y no es así, digamos. Qué bueno, qué buena reflexión, qué buena. Y te voy a preguntar un poco, terminando este bloque, una pregunta que es un poco filosófica, tiene que ver con la película de Matrix, cuando Morfeo le ofrece a Neo las dos pastillas. La pregunta que te haría es, ¿tú aceptarías la pastilla roja, que es una verdad, pero que es incómoda y a veces que acompaña sufrimiento, o la pastilla azul, que es la comodidad que te da la ignorancia? No, siempre la roja, ¿no? De saber la verdad, aunque sea la verdad más difícil de tragar, está bueno siempre ir por la verdad y no vivir en una ilusión constante, ¿no?
Claro, yo lo que te preguntaría es una cosa que es muy de antes, de los años 90, de los años 2000, un debate que, digamos, los hackers hemos tenido siempre. Tú contabas antes en tu anécdota que hackeaste uno de los mayores proveedores de Internet de tu país, fuiste a comentarlo de buen rollo, sin ir a los medios, y te dieron prácticamente una palmada en la espalda y después has hecho grandes investigaciones, digamos, en empresas muy grandes y la pregunta que te haría es, ¿qué opinas tú del full disclose, ¿no? De la idea de publicar las vulnerabilidades de las empresas y de los gobiernos? ¿Cómo lo ves tú? Bueno, yo siempre he sido defensor del full disclosure de cuando las empresas no, digamos, si uno encuentra un problema de seguridad, le informa a la empresa y la empresa no le da bola a uno o tarda meses, años en arreglar la vulnerabilidad, que hay que darle un palo por la cabeza. Y la mejor forma es Qué bueno. publicando la vulnerabilidad. Por ahí podríamos llegar a discutir si publicamos alguna herramienta específica para explotarla, que ahí también es otro debate, ¿no? De si Weaponizarlo, esa ¿no? herramienta, claro, obviamente se puede usar para el bien y para el mal. Pero también en el debate está decir, no, pero yo quiero hacer el bien, quiero esa herramienta, porque necesito testear mis sistemas y no tengo ninguna herramienta, ¿no? Entonces, ese es un debate relacionado también. Pero yo siempre he sido así, es decir, si una empresa, porque por lo general son empresas que tienen muchos recursos, o sea, no son empresas Sí, chiquitas, pequeña, sí. una mini pyme o algo, sino que son empresas multimillonarias que lo que hacen es no preocuparle mucho la seguridad ni sus usuarios, ¿no? Buenísimo. Porque los que van a terminar siendo impactados son sus usuarios. Entonces, ante eso siempre yo he ido con los tapones de punta, tratar de hacerle el mayor daño posible a la empresa Buenísimo. para que aprenda una lección, para que le dé importancia a eso, para que se preocupe por la seguridad. Porque si uno no hace nada, para mí, es como que termina siendo cómplice porque Total, ayuda a ocultar ese problema. total. Muchas empresas no lo hacen a veces por desconocimiento, porque no entienden ciberseguridad, no tienen gente para eso o tienen gente que no está muy capacitada. Entonces no le da mucha importancia y a veces lo hacen porque no le importa o porque saben que, bueno, que les puede ocasionar más gasto, ¿no? Si hay un problema de seguridad, dicen, bueno, ¿cuánto me lleva a arreglar esto en un mes? No, te sale 10 millones de dólares. Bueno, pero si lo arreglamos en un año me sale 1 millón. Entonces dicen, bueno, esperemos un año. Y el problema es que el que termina siendo perjudicado es el usuario final. Entonces, a mí no me importa la parte económica de la empresa. Bueno, si tenés que gastar más plata, gastá, porque estás poniendo en riesgo a tus usuarios, digamos. Si fue la misma empresa la que ocasionó ese problema, digamos. Yo no ocasiono el problema, yo lo encontré. Entonces yo siempre he sido bastante agresivo en ese aspecto de decir, mira, yo si me pedís, bueno, en vez de un mes, esperame 3 meses para arreglarlo, bueno, está bien, pero si después decís, no, que no podemos, o no, bueno, mira, si Se publica y me listo. antoja, mañana lo voy a publicar y jodete, básicamente. Sí, había un punto intermedio, ya que has comentado también. Mucha gente publicaba exploits, pero para quitarse un poco a los script kiddies, siempre introducía algo que había que cambiar si tenías los conocimientos para poder usarlo. Ese era como también un punto intermedio, ¿no? De publicar la herramienta, a veces cifrada, a veces que había que cambiar una memoria o algo en C que no todo el mundo sabía hacer y que, a no ser que supieras, no podías usarla. Ese era también otro truco que se usaba, ¿no? Un poco para hacer un pseudo full disclose, ¿no? Era un poco. Claro, eso sí es más de los principios de los 2000 o más Así era. de esa época, pero ahora como también uno de los argumentos es decir, bueno, las herramientas que se puede usar para el mal también se puede usar para Así el es. bien, para Así poder es. detectar los problemas, todo, entonces es parte del debate también. Pero yo la verdad, como vuelvo a repetir, yo siempre he sido bastante agresivo porque siempre tuve en claro que del otro lado tenía empresas multibillonarias. Entonces me peleaba con Microsoft y decía, a mí qué me importa que ustedes pierden plata o algo, digamos, yo soy alguien insignificante que le estoy haciendo trabajo gratis encima porque yo me tomé el trabajo, el tiempo, invertí mucho en horas y en aprender y en entender.
para encontrar este problema, se lo estoy dando absolutamente gratis y resulta que ustedes no lo quieren arreglar. No Sí, y además, más como Microsoft y demás, que no nos entregaban el código. O sea, que tenías que hacer pura ingeniería inversa, claro. Y así que en ese sentido yo siempre lo tuve presente. Eso son empresa multimillonaria que la verdad que no me importa si le hago mal a la empresa o no. Es más, quiero hacerte mal para que te tomes esto en serio, ¿no? Qué bueno. Obviamente que las empresas, al tener muchos recursos, mucho dinero, siempre te van a querer, no contraatacar personalmente, sino te van a tratar de hacer quedar mal, hacer como desprestigiar. Que tiene la culpa por publicar la información, van a tratar de justificarte, ¿no? Incluso Microsoft fue el que acuñó el término responsible disclosure, como que era una forma responsable de hacerlo, era la forma que ellos decían. Que ellos decían, sí. Pero bueno, yo la verdad que no pretendo que todo el mundo comparta mi forma de entender esto de full disclosure, pero pienso que, y en mi experiencia, si uno no lo hace, digamos, el problema permanece oculto, que otro más lo puede encontrar, lo puede explotar, y como que uno queda medio cómplice de la empresa que no quiere arreglar, solucionar el problema, ¿no? Yo hay mi opinión, que es desde siempre, full disclosure total y sin avisar. Full disclosure, que estén las empresas conectadas al mundo de la ciberseguridad, nuestra cultura, que estén en nuestras listas de correo, en full disclose, por ejemplo, o donde sea, estas grandes, donde están expertos de la ciberseguridad de todo el mundo, estamos ahí, y que estén conectadas y se preocupen por saber qué publicamos y qué hacemos. Y no ir donde ellos a comentarlo. Yo soy un poquitín incluso más radical que lo que dices. Siempre lo he pensado así. Y un poco por lo que dices, porque no se preocupan de la gente, porque hay datos clínicos en ocasiones, hay datos que son muy importantes y que deberían de tener también sus sistemas y a su gente trabajando y contratar a expertos en ciberseguridad para hacer pentesting. Y prevenir, ¿no? O sea, es un poco como yo ahí siempre, y no ha cambiado con los años, pienso que el full disclosure tiene que ser total. Y ahora voy a hablar contigo porque tú has viajado un montón, has dado un montón de conferencias con todas estas investigaciones, un poco para publicarlas, para explicar a la cultura hacker, a los grupos de hackers y a la escena qué has descubierto, cómo lo has descubierto. Y has estado en muchos sitios, has estado en Indonesia, en el Hack in the Box, has estado en la RSA, en Black Hat, en Estados Unidos, has estado en Japón. Te preguntaría un poco por los congresos internacionales. ¿Qué te parecen? Si hay alguno que te guste más o menos, no sé, ¿cuál recomendarías? No, en general, la verdad que están muy buenas las conferencias internacionales y me gustan todos, digamos, cada uno tiene su esencia particular. Y no, mucha gente que conozco la he conocido en los eventos, en las conferencias. A veces las conocía por internet, online, pero no en persona, entonces era un lugar para encontrarla, conocerla, y bueno, también conocer otras personas. O sea, la mayoría, digo, de la gente que conozco de hacking, ciberseguridad, la he conocido en las conferencias. O sea, siempre, en general, han sido para mí un punto de encuentro, de relacionarte con gente, conocer, charlar de temas de hacking, de ciberseguridad. Y yo no soy mucho de ir a las charlas en sí. Por ejemplo, voy a muy pocas charlas, porque no me gusta estar encerrado tantas horas sentado. Y por más que me interese el tema, a veces voy, o si no, como sé que después están disponibles online, la puedo ver online, o le puedo preguntar directamente a la persona que dio la charla sobre el tema. Entonces, es como que por lo general voy a muy pocas charlas en las conferencias. Pero estar con la gente, ¿no? Que es aprovechar un poco, claro. Yo creo que la mayoría tiene esa visión, ¿no? De estar ahí con gente que conoces, del trabajo, sí, de la comunidad. De hacking, porque hace cosas similares a las que vos haces, o es alguien del que vos aprendiste, o alguien que respetás por su trabajo, ¿no? Entonces, qué bueno. Siempre ha sido como los distintos eventos alrededor del mundo son como un gran punto de encuentro que sirve, bueno, para relacionarse, para compartir con otra gente, ¿no? ¿Y crees que ha cambiado un poco esa escena? Digamos, ¿cómo era el CCC antes? ¿Cómo era la DEF CON antes? Hay algunas que siguen teniendo su esencia, como Ecoparty, pero
digamos, estas así tan masivas, rollo Black Hat, la RSA, ¿crees que ha cambiado de cuando ibas hace mucho tiempo a un poco como son ahora? ¿Se han comercializado, se han llenado de empresas o crees que no, que siempre fue un poco su función? Sí, creo que lo que han cambiado es que se han vuelto mucho más masivas y entonces va muchísima gente y se pierde por ahí mucho en los eventos que son tan masivos. Es como que se pierde un poco esto de estar en contacto y conocer mucha gente, porque es como, son tan masivos y hay tantas cosas al mismo tiempo que por ahí pasa que encontrás a alguien y decís, hola, ¿cómo andás tanto tiempo? Y después nos vemos y después no lo ves más, porque hay miles y miles de personas, ¿no? Entonces, tiene eso que por ahí, bueno, te encontrás con todo el mundo, pero realmente no compartís mucho con nadie, Qué bueno, porque es todo bastante caótico. qué bueno. Eh, y los eventos, por lo general, cuando son más chicos, con menos gente, tenés como más tiempo para compartir, para hablar con gente, y tan caótico. Eh, pero esa es por ahí la diferencia, ¿no? Que los eventos que se vuelven así tan mega eventos, es como que pierden por ahí eso de conocer, obviamente conocer gente, todo, pero se pierde por ahí más de compartir más tiempo, ¿no? Es como conocer un montón de gente, pero son 2 o 3 minutos y vas de acá para allá, es todo medio caótico. Se En cambio, en entiende. un evento más chico estás más tiempo con determinadas personas, puedes compartir más. Veo como que esa gran diferencia. Y después también, no digo que no estén buenos los eventos masivos, pero tienen eso, ¿no? De que por ahí son, eh, como que para ahí vas a estar más siempre con el mismo grupo de personas, o de tu trabajo, o de amigos, es como que durante todo el evento vas a estar con eso y no con conocer tantas personas o estar con distintas personas más tiempo. Eso pasa en los eventos más chicos, ¿no? Que compartís más tiempo con distintos grupos de personas, me parece. Y un poco que has hablado de que Microsoft inventó el término de responsive disclose y también las empresas inventaron otros términos como diferenciar a los hackers o categorizarlos o perfilarlos mediante white hat, grey hat, black hat y luego hay otros, red hat, blue hat. ¿Qué opinas tú de esto? ¿Cómo ves esa No, yo a categorización? eso nunca le di mucha importancia, sé lo que significan, pero nunca le di mucha importancia y es más, no lo uso. Cuando yo hablo y me quiero referir a algo, no lo uso. Yo prefiero decir hacker bueno, hacker malo y explicar que, bueno, un hacker es como cualquier profesión que puede hacer cosas para bien o para mal. Me manejo con esos términos. Los otros términos los conozco, pero no los uso, no le doy mucha importancia. Lo mismo que ethical hacker es como que algo que eh, nunca me cerró ese término. Yo prefiero decir hacker profesional, que suena mejor y tiene un mejor sentido, Qué eh, bueno. pero en general yo trato de explicar, mira, el hacker es alguien que es apasionado por la tecnología, que busca sobrepasar limitaciones, etcétera, etcétera. Y como todo tenés buenos o malos. Por suerte te digo, la mayoría son buenos, pero bueno, hay gente que puede usar el hacking para hacer cosas malas. Y listo, digamos, no. Y Porque otro, también, perdona. no, que también está el tema de esta mistificación que hay de hacker que tiene que ver con las películas y los medios, ¿no? Que por ahí los medios usan hacker para referirse a algo malo, en general. Y las películas también, como que también dan también, por lo general el hacker puede estar con los buenos o los malos, pero también hace cosas muy Sí, extraordinarias en 2 segundos sí, sí. que son Y, imposibles. y el cliché del hacker bueno, ¿eh? El cliché del hacker bueno que suele ser una persona físicamente débil, con sus gafas, que le gusta tomar Coca-Cola y pizza y todo eso. O sea, el cliché también es bastante curioso de cuando son buenos. Es Sí, sí. como medio idiota fuera del ordenador, ¿no? Es como eh, ni buenos ni malos. En las películas siempre los hackers acaban mal. Sí, sí, existe toda esa mística de que, bueno, yo trato por ahí de explicar, cuando hablo con público general, que no es específicamente tecnológico de ciberseguridad, trato de explicarle todo esto como para desmitificarlo, ¿no? Pero siempre lo hago en mis propios términos, o sea, no uso esos términos de white hat, black hat.
Se entiende. Puede ser para explicarlo si preguntan, pero no para yo explicarlo directamente. Y otro término bastante nuevo, que además, digamos, se usa bastante y que es uno de tus puestos. Tú ahora mismo eres CEO de Argenis Software. No sé, ¿qué significa para ti ser CEO? ¿O es un poco la evolución de antes estabas más peleando en la batalla y ahora te has puesto un poco a dirigir los barcos, a organizar a la gente? ¿Es un salto natural? ¿Es algo que querías hacer? Cuéntanos un poco de tu experiencia. No, en realidad es como, yo siempre he tenido, bueno, hace como 20 años que tengo una empresa de software que fue creciendo desde que yo empecé yo solo, que empecé haciendo software de ciberseguridad, hacía un web scanner para seguridad web, y esa empresa fue creciendo hasta que hoy en día somos como 100 personas. Entonces, Wow. no es que yo quise ser CEO, sino que todo lo que pasó me fue llevando a hacerme cargo de la empresa que crecía y hacer ciertas cosas. Qué bueno. A mí como que nunca tuve el objetivo de tener una empresa grande ni de ser CEO, sino que la situación me fue llevando y me hice cargo y responsable de eso. Que por un lado me costó mucho, fue muy difícil, porque a mí siempre me gustaba el hacking, en seguridad, hacer investigación, pero tenía que atender otras cosas también. Pero por otro lado también me sirvió para aprender, ¿no? De aprender cosas más relacionadas con empresas, con finanzas, con cosas de management, que tal vez si yo hubiera seguido solamente en el hacking técnico, me hubiera quedado más solamente en ese perfil, que no digo que esté mal, pero bueno, es como no me hubiera permitido aprender estas otras cosas que mencioné, ¿no? de management, de finanzas, de contabilidad, de distintas cosas, ¿no? Bueno, y Argenis Software, tu empresa tiene 100 empleados. Digamos que otra gran empresa suelen ser los gobiernos, que tienen muchísimos más. Te preguntaría aquí si tú crees que el gobierno de la Argentina está bien educado, bien preparado en materia de ciberseguridad. ¿Cómo lo ves tú? Bueno, no tengo una visión en general ni conozco en detalle, te puedo decir por las cosas que yo realmente sé. Por un lado, bueno, ha habido hackeos a importantes instituciones gubernamentales donde se han robado información, incluso después se han publicado. Como eso no habla muy bien de las protecciones de... Pasa que el gobierno es gigante, ¿no? Es gigante, entonces hay muchas organizaciones dentro del gobierno. Entonces, obviamente estas organizaciones que fueron hackeadas se puede asumir que no tienen muy buena seguridad. Después de donde vivía yo, por el conocimiento que tengo, no hay mucha gente específica de ciberseguridad, sino que hay gente en sistema que trabaja y que se encarga de ciertos aspectos de seguridad, lo cual no es lo más óptimo, no es lo mejor. Entonces, eso me da para asumir también que es bastante débil la seguridad a nivel provincial, a nivel ciudad. Vos tenés la parte nacional, organismos nacionales, después tenés las provincias, las ciudades, que tienen sus organismos también. Entonces, si bien puede haber tal vez algunos organismos a nivel nacional que son muy seguros, que Defensa. son muy buena gente, que tienen buena tecnología, etcétera, pero es que está claro que ciertos organismos no lo tienen, ¿no? Por esto que han sufrido hackeos serios donde han tenido información comprometida. Y después, bueno, que uno, por ahí uno no se entera de cuando han tenido ataques de ransomware, distintas cosas, que bueno, eso se puede ocultar, pero sé que pasa, ¿no? Que pasa a veces en estas organizaciones gubernamentales. Así que, por lo poco que yo sé, no veo que sea muy buena la seguridad, pero no puedo asegurar que sea esto a nivel general. Sí, es un poco, bueno, es un poco la dinámica, ¿eh? En el gobierno de España ha habido grandes filtraciones y hackeos míticos. Uno que me viene a la cabeza, que ya lo hemos comentado en este canal de Hacker Style, fue el hackeo al LexNet, que se hackeó el sistema judicial y se expusieron o se tenía la capacidad por parte de cualquiera que supiera cambiar una URL de ver todos los expedientes de todos los juicios que se estaban llevando a cabo en España en ese momento. Algo increíble. O sea que un poco entiendo que en otros lugares, como suele decir el dicho, en todos los lugares cuecen habas, ¿no? Y aquí un poco, saltando un poco de bloque, te voy a preguntar, ¿qué es para ti la ciencia o cómo tú ves la ciencia?
Y la ciencia me parece que es algo importante en la humanidad que tiene que ver con el estudio de determinadas cosas en manera científica, ¿no? De hacer que las cosas realmente puedan ser probadas, comprobadas para luego desarrollar tecnología o desarrollar... Es un poco lo que tú haces. Tú eres investigador y haces ciencia realmente. Sí, pienso que es algo fundamental en la humanidad, la ciencia, ¿no? Porque sin la ciencia estaríamos como en las creencias, ¿no? Porque La cualquiera superchería. pone teorías locas y, bueno, se consigue 2 o 3 seguidores, que algo, eso está pasando hoy en día en la sociedad, ¿no? Hay Bastante. ciertas teorías, cosas que no pueden ser comprobadas o que según ellos son comprobadas, pero es algo irreal Ujú. y tienen sus seguidores y son personas que creen que ciertas cosas son así, pero bueno, no está realmente, no sigue un método científico. Ujú. Entonces, no seguimos un método científico, terminamos en la creencia y, bueno, si alguno cree que el veneno hace mal, bueno, que tome veneno, tarde o temprano va a ver los resultados, ¿no? Sí, a mí hay un argumento que me gusta mucho y es que si tú coges los libros, digamos, místicos, cualquiera que se te ocurra, de los antiguos, y tú los destruyes, no va, y pasan muchos años, no se van a volver a escribir igual. Sin embargo, si tú coges los libros de ciencia, los destruyes y dejas pasar muchos años, es muy probable que se vuelvan a regenerar, que se vuelvan a reconstruir y vuelvas a tener lo mismo. Para mí, ese es un argumento brutal con respecto a el legado que deja la ciencia y las fees y las religiones y todo esto. Y aquí te preguntaría si tú consideras que la ciencia ha ido siempre de la mano de lo militar. No creo que haya ido siempre de la mano de lo militar. Lo que sí es cierto que se ha comprobado es que lamentablemente durante los grandes conflictos militares ha habido avance de la ciencia, más que nada la medicina. ¿Por qué? Porque hay mucha gente herida, problemas graves, y los médicos tienen que tratar a decenas, a veces cientos de personas por día. Entonces ahí se han desarrollado nuevas técnicas, se han descubierto cosas que luego se aplican para toda la humanidad y no solamente en la guerra, ¿no? Entonces, en ese sentido, la medicina ha tenido grandes avances durante las guerras por esto mismo. Pero bueno, hay otros aspectos de tecnología, de cosas que ha desarrollado la ciencia que tienen un uso militar, eh, pero también tienen un uso civil, digamos, para otras cosas, ¿no? Yo pienso que con la tecnología en general pasa siempre lo mismo, digamos. Uno puede agarrar un tenedor y usarlo para comer, o se lo puede clavar en el ojo a alguien y reventarle el ojo o matarlo incluso, ¿no? Entonces, la tecnología, las cosas que produce la ciencia se pueden usar para bien y para mal, casi siempre. Ya, pero casi siempre, porque aquí, por ejemplo, los cohetes, los misiles, todo este tipo de armamento, esto no tiene un uso que no sea destruir o matar. No hay No, un uso. en ese caso sí, como que el dispositivo final es algo destructivo, pero vos dentro de eso tenés la propulsión que se puede usar, no sé, para aviones, para ir a la luna o lo que Se sea, entiende. tenés conceptos de aviación, de aerodinámica que se usan para otra cosa, ¿no? Pero sí, en caso de lo mismo que una bala va a tener seguramente un Un mal destino final. al final, salvo que, no sé, que se use para practicar tiro o para cazar animales para comer, por ejemplo. Pero bueno, pero sí, hay dispositivos que son específicamente para destruir, ¿no? Y aquí te preguntaría si hay algún científico o científica que te gustaría destacar o que te gustaría que la audiencia tirara de los hilos por su relevancia, por sus inventos. Sí, en ese aspecto creo que por lo general le damos más importancia a los científicos que han descubierto cosas que tienen que ver con avances tecnológicos, con con cosas que usamos diariamente o que han servido para que la humanidad avance en el desarrollo económico. Y no se le da importancia, por ejemplo, a científicos que hayan contribuido más que nada con lo que tiene que ver con la parte humana, con el desarrollo humano, con Qué bueno, mejorar conscientemente. qué bueno. Y me parece que eso es lo más importante, porque si uno ve a lo largo de la historia, los mayores avances tienen que ver con
con la ciencia relacionada con los avances físicos, ¿no? Sí, la energía, el Claro, transporte. tener, no sé, en más comodidades, más salud, etcétera. Pero si nos ponemos a pensar de la parte humana, ¿no? En el desarrollo humano, de que las personas sean más buenas y más conscientes, en todos los miles de años no se ha avanzado mucho, Qué bueno. ¿no? Pues sigue habiendo cosas horribles, ¿no? en el mundo. Ujú. Y eso, el único origen está dentro del ser humano, ¿no? De la persona que comete malos actos, que pueden ser cosas horribles, pueden ser cosas básicas como mentir a alguien que querés. Qué Y en bueno. eso no ha habido grandes avances, pero no porque no haya conocimiento respecto a eso, sino porque no le hemos dado importancia, ¿no? No, que en ese aspecto, digamos, yo estudié por muchos años logosofía, que el creador es Carlos Bernardo González Pecoche, que fue un sabio Ujú. que se enfocaba en eso, ¿no? En la parte humana, en el humanismo, en cómo crecer internamente uno y ser mejor persona, que pienso que eso es lo que realmente puede cambiar a la humanidad y no tanto las cosas materiales y las comodidades y eso. Entonces, si tengo a alguien a quien admirar y que sé que ha hecho algo muy útil y colaborado con la humanidad, bueno, es esta persona, ¿no? Qué bueno, qué bueno. Y aquí te preguntaré, digamos, ¿qué avance de todos los que ha habido, y un poco que has mencionado los avances, crees que es para ti el más importante que ha hecho la humanidad? Aquí se ha mencionado el fuego, la electricidad, el internet, digamos, por ejemplo, el descubrir las bacterias y el mundo microscópico. ¿Tú cuál crees que podría ser un gran avance de la humanidad? La verdad que nunca me lo he puesto a pensar, y Ujú, entonces lo que diría sería sin pensarlo mucho, pero obviamente ha habido muchos grandes avances y no sé, algo se me ocurre, bueno, haber podido comunicarse, ¿no? El ujú, poder hablar y entenderse ujú, directamente, específicamente, fue uno de los grandes avances, porque si no, no, hace miles de años eran señas y bueno, ujú. entender que hacías la seña incorrecta y te partían un palo en la cabeza. Sí, sí. O la escritura misma, ¿no? El poder dejar un legado de esa comunicación. Tiene que ver, bueno, el primer avance ha sido la parte oral y después la parte escrita, o tal vez fue al revés, no sé. Ujú. Capaz que hacíamos un dibujo para que el otro entienda, ¿no? Qué Entonces, bueno. pienso que esas son cosas básicas que han sido los grandes avances, que después de eso se ha eh, derivado todo, ¿no? De empezar por el entendimiento entre dos personas primero y en base a eso se ha surgido toda la ciencia, todo lo que conocemos. Y aquí una pregunta un poco filosófica, yo creo que tiene un poco que ver. En el Ching, por ejemplo, en el libro de las mutaciones, se habla un poco de la dualidad, de que podamos vivir en un universo donde todas las posibilidades posibles, en base a causa-efecto, se puedan dar. La pregunta que te haría, un poco comentando este preludio, es si tú, hasta qué punto tú consideras que podamos estar viviendo en una realidad simulada, en una especie de universo computable. ¿O es algo que No, no a veces he contempla? escuchado las teorías, pero no creo no pienso que sea posible. Ujú, Pienso que sí, que la mayoría vivimos todo el tiempo en una ilusión. O sea, vivimos en ujú, una ilusión, pero es propia y es parte de nuestras limitaciones. ujú, Tienen que ver que para percibir la realidad tenés que tener conocimientos ujú. y tenés que realmente entenderla. Ser Entonces, consciente, ¿no? claro, ser consciente, cosa que es algo muy difícil, ser 100% consciente todo el tiempo. Ujú, Por eso la mayoría, todos vivimos la mayor parte del tiempo en una ilusión, ¿no? Porque ujú, directamente lo que percibimos no es lo real, ujú. por más que pensemos que sea así. Entonces, de eso sí, me parece que es algo probable, que vivimos todos en una ilusión que tiene que ver con una ilusión más personal, ¿no? De cómo uno percibe las cosas y cómo uno termina actuando. Pero eso de que vivamos en una simulación, la verdad que no me parece, ¿no? Pienso que es una teoría que puede ser interesante, pero no, no me parece que sea cierto. Hace poco leía una noticia que dice que ya son más de 15.000 científicos de 160 países diferentes los que están firmando un manifiesto que dice que actualmente la vida en la Tierra está en peligro. La cuestión para ti sería, ¿tú qué opinas de la emergencia climática? ¿Crees que es una realidad o que es una ficción? Y si crees que es una realidad, César,
¿por qué la gente no está actuando y siendo consciente de lo que pasa desde ya? Bueno, yo creo que todo lo que hacemos repercute en el medio ambiente Ujú, y más con la creciente población a nivel mundial. Entonces, toda actividad que hacemos genera desperdicio, genera contaminación y bueno, termina teniendo un impacto. ¿Cuánto es ese impacto? ¿Qué tan grande? ¿Qué repercusiones tiene? No ujú, soy experto en el tema ujú, y tampoco lo he estudiado mucho como para saber, ¿no? ujú, Pero sí lo que se ve es que, bueno, esto tiene impacto con la parte climática, ¿no? Que se producen bueno, grandes lluvias en ciertos lugares, que hay tornados, huracanes, terremotos, ciertas ujú, cosas que algunos lo atribuyen que es natural, puede ser parte de un ciclo o es natural, ujú, y otros, muchos también dicen no, que esto es causado por el calentamiento global que genera el ser humano con la contaminación, etc. ujú. Eh, yo creo que si es así, que si es algo que realmente lo estamos causando nosotros, es algo muy serio, porque bueno, el planeta es uno solo Claro, y y, estamos todos en él. y si no lo cuidamos, no tenemos a dónde ir. Ujú, Entonces creo que es una discusión, un debate muy serio que hay que tener y que todos tendrían que tomar una decisión, ¿no? De poder realizar cambios para que no termine perjudicando eh, todo lo que nosotros hacemos en el planeta, ¿no? sí. Por ahí pasa, yo veo que pasa que hay posiciones muy extremistas, Ujú, tanto del lado que dicen que hay un cambio climático que es causado por el ser humano, muy extremista, y también muy extremista del otro lado que dice no, que no pasa nada, que es algo natural. ujú, Y pienso que así no es una forma de... Que en esos extremos también se tiende a mentir, ¿no? Para ujú, exagerar, como para poder lograr su objetivo. Entonces pienso ujú, que de esa forma no se van a solucionar las cosas, porque cuando uno ve que supuestamente el que tiene razón, que dice que hay un cambio climático, está mintiendo con algunas cosas, o está llevando las cosas al extremo, ujú, hace que desconfíe de qué tanta verdad tiene ujú, todo lo demás que dice, ¿no? Por algunas mentiras o algunas exageraciones. ujú, Entonces, pienso que pasa eso que a la gente que no es experta en el tema, como yo, por ejemplo, ujú, hace por ahí desconfiar, ¿no? De ciertas cosas porque al llevarla al extremo genera esa desconfianza. ujú. Entonces, pienso que hay que evitar eso, tener discusiones, debates serios con gente que realmente entienda y que estudie el tema y que eso derive en ciertas políticas ambientales a nivel mundial para prevenir problemas, ¿no? Ujú. Y antes has hablado un poco de que te gustaría concienciar un poco a los más adolescentes, a los más jóvenes en materia un poco de ciberseguridad. Y aquí te pregunto un poco de manera más global, ¿qué opinas tú, que igual tiene mucho que ver también con esta concienciación sobre el cambio climático, del sistema educativo? ¿Crees que ha mejorado? ¿Crees que los chavales y las chavalas de ahora saben menos o se les enseña peor? ¿Cómo lo ves tú? Yo creo que la educación en general no se ha podido adaptar rápidamente a todos los cambios que ha habido, Ujú, a las nuevas tecnologías, más que nada en la educación que tiene que ver, que es estatal, que es pagada por el Estado por ahí, en establecimientos privados que tienen más recursos sí han podido tal ujú, vez actualizarse o tener eh, incluso mejores maestros, profesores y recursos en general. Pero igual, como que todo cambia tan rápido, las nuevas tecnologías surgen también rápido, también se quedan un poco para atrás. Entonces uno se pregunta, bueno, uno pasa mucho tiempo de su vida en la escuela, ¿no? En la escuela, no sé cómo le dicen en España, pero bueno, tenés preprimario, jardín de sí, infantes, jardín de infancia, sí, dos primaria. o 3 años, después tenés 6 7 años de escuela primaria y Ujú. después tenés 4 5 6 años de escuela secundaria. Entonces Superior. son un Ujú, montón de años y un montón de horas que supuestamente los jóvenes van a aprender para que les sirvan la vida. Pero si uno se pone a pensar todo lo que uno aprende en ese tiempo, realmente después hay cosas que nunca las usas, que claro. no Y- resultan útiles y te das cuenta que pasaste un montón de tiempo aprendiendo eso. Entonces,
Lo mismo también con la educación terciaria, con la universidad, Universitaria. ¿no? 2, 3, 4, incluso 5 años, Ujú, aprendiendo cosas que por ahí tal vez se pueden volver obsoletas rápidamente, más si tiene que ver con la tecnología. ujú, Eh, pero bueno, en algunas carreras sí es necesario recorrer un camino, por ejemplo, medicina, cosas más serias que tratan con la salud, que si te equivocas, ujú. podés matar a alguien, pero pienso que otras ramas, otras profesiones se hacen necesariamente largos por temas de que no se han sabido actualizar Ujú. y, y uno termina perdiendo un montón de tiempo en cosas que después no le encuentra utilidad o no las aplica, ya sea en el trabajo ni en la vida cotidiana, ¿no? Ujú, Entonces, ujú. veo como que la educación se va quedando atrás, no se va actualizando. Y que también que es muy complejo, ¿no? Porque hay ciertas personas que tienen su visión de la educación, pero bueno, la educación por lo general está regulada a nivel gubernamental, ¿no? Hay política detrás, sí, sí. Entonces, es difícil por ahí que lleguen a un consenso de cómo tiene que ser la educación. Por ahí a la parte privada le pueden dejar eh, más nivel de maniobra para hacer algunos cambios, pero sigue regulada por lo general por el nivel estatal. Sí, pero ¿dónde están esas bases, César? Que hablabas tú antes, has destacado un científico por su parte humanista. ¿Dónde está el ser buena persona, el tener pensamiento crítico, el pensamiento lateral, en, no sé, en tratar bien a los demás, evitar el sufrimiento, estar en contra de los abusos de poder en cualquier... O sea, quiero decirte, sea público o privado, hay cosas que no son tampoco tecnológicas, que son básicas. Y Está bueno eso que decís y me olvidé de mencionarlo, que claro, la parte humana, la parte de desarrollo interno, como ser mejor emocional, no, sí. no se enseña en ningún lado. Algunas escuelas pueden tener distintas metodologías que están más relacionadas con lo personal, el relacionamiento entre las personas, Ujú. pero no se enseña en ningún lado. Eso, y pienso que Fundamental, sería lo más fundamental sin duda. de que en la escuela se enseñen valores, no solamente la parte teórica, ¿no? Sino Ujú. cómo desarrollarlo, Claro, claro. esos valores, cómo acrecentarlos. Cómo tratar a a tu pareja, cómo convivir, cómo tratar a tus compañeros. O sea, más que aprenderte de memoria los ríos o las Sí, batallas o las guerras o los reyes o todo esto, yo veo más fundamental este tipo de cosas. Y otras más, que tú comentabas que te gustaba ahora bastante la parte financiera, como por ejemplo, ¿qué es el dinero? ¿Cómo se usa el dinero? ¿Quién lo fabrica? O sea, luego hay cosas también que son útiles para toda la vida, porque tú has dicho, se nos dan muchas cosas, por ejemplo, te digo, los ríos, que luego igual no usamos tanto, pero el dinero que lo usamos cada día de nuestra vida hasta el fin de nuestros días, no nos lo enseñan. No nos dicen quién lo fabrica, qué es la inflación, qué es la deflación, qué son los intereses, nada de esto. Entonces, me parece que yo lo veo, sea público o privado, esa parte política que hay detrás está muy interesada en que no sepamos lo importante de esta vida. O sea, yo veo ahí un poco, y no es conspiración, lo veo. Lo veo en el pasado y lo veo en el futuro. Es como yo, no, digámoslo. sí, eso es algo claro que uno lo puede ver cuando Ujú. analiza los programas de estudio, las cosas que se enseñan en la escuela. Está ausente tanto la parte de desarrollo interno humano y como también la parte de desarrollo económico. Por ahí algunas Claro, escuelas privadas pueden tener en la escuela secundaria algunas materias relacionadas con eso, pero en el general no se da. Y como vos decís, es algo muy importante que uno desde pequeño entienda cómo funciona el dinero, saber administrarse, claro, cómo saber hacer inversiones, cómo manejar un presupuesto, algo, porque después en la vida lo va a tener que hacer sí o sí. Y la siempre. mayoría lo aprende a las patadas, o sea, lo aprende de la experiencia y muchas veces de las malas experiencias. Y a veces es difícil recuperarse de las malas experiencias, ¿no? Así que sí, esos aspectos fundamentales lamentablemente no se enfocan en las escuelas, el sistema educativo en general. Ujú. Y otro factor que creo que también está influyendo mucho, y te voy a preguntar ahora sobre ello, es el tema de las redes sociales. Creo que está influyendo mucho en los jóvenes. ¿Tú cómo ves las redes sociales? ¿Qué opinas de ellas? Yo creo que tienen un aspecto positivo y un aspecto negativo. El aspecto positivo es que puede permitir, bueno, relacionarse con otras personas, aprender cosas interesantes, pero el aspecto negativo es que genera como un vicio de que estar todo el día, muchas horas al día, viendo cosas que no contribuyen para nada, sino que lo que hacen es generar dopamina, creo,
Ujú, en el sistema y lo mantienen a uno enganchado ahí por horas. ujú, qué bueno. Y eso me parece peligroso. Y no solamente eso, sino que las empresas que están detrás de las redes sociales buscan eso Ujú. porque hace que al mayor uso de las redes sociales, mayores ganancias en publicidad, en venta de Es productos. perverso, es perverso. Entonces, pienso que eso está mal. Pienso que está bueno por un lado de que uno, bueno, se puede tener más cerca de los amigos, familia, comunicarse cosas, pero está toda esa parte negativa Ujú. que me parece que está pesando cada vez más sobre lo positivo, O ¿no? sea, ¿crees que no compensa ese Claro. sacrificio, ¿no? Ujú, ¿Por qué? Porque tiene que ver con que al, al no ser nosotros conscientes del daño que hace y no poder regular el uso que hacemos, ujú, nos termina perjudicando, ¿no? Pienso que ujú. si seríamos conscientes del daño que hace el mal uso, el uso excesivo, y lo usaríamos para cosas realmente útiles, esto que te decía, no sé, compartir cosas con amigos, con la familia o del trabajo, y tenerlo circunscripto a eso y en una utilización, ¿no?, bastante consciente de para qué lo quiero usar y qué resultado espero. Eso es muy difícil de hacer y la mayoría termina enganchándose. ¿Por qué? Porque está diseñada para eso, ¿no? Para que, Total, más, total. hoy en día con inteligencia artificial todo te perfilan. Entonces, si vos viste, no sé, una foto de un auto, sabe que te gustan los autos y después te va a mostrar más fotos y videos de autos y así con distintas cosas. Ujú. Fácilmente te hacen un perfilamiento de tus gustos y te retroalimentan continuamente eso para mantenerte enganchado. Sí, sí, Entonces, y te meten una cámara de eco de gente igual que tú para que no veas al otro y eso genera polarización, genera extremismos. Sí, sí, total. entonces contribuye a todo eso que para mí es muy negativo, Ujú, que la mayoría no sabemos cómo restringirlo o no somos conscientes de restringirlo y nos terminamos enganchando ya sea en el uso por horas, como también en discusiones y en peleas, en argumentos que no tienen mucho sentido tampoco, ¿no? ujú. Sí, y ya llegando un poco al final, y además que lo has mencionado ahora, el tema de las IAs, ¿estás bien? ¿Todo bien? ¿A gusto en la entrevista? Sí, No, sí, por supuesto, sí, muy no bien. te voy a preguntar sobre qué pasará entre Massa y Milei, no voy a decir nada de eso. Suerte, Argentina, un beso enorme a toda la gente y ánimo con lo que pase. Y sí que voy a cerrar esta entrevista preguntándote el tema de las inteligencias artificiales, que las has mencionado. ¿Tú qué opinas de ellas? ¿Cómo crees que cambiarán la sociedad en un futuro? Yo creo que seguramente va a producir cambios. No sé qué tan rápidos sean esos cambios. Y, y sí, lo que entiendo es que al ser una herramienta tecnológica, como toda herramienta, se puede usar para el bien o para el mal. Se va a contribuir para muchas cosas buenas, pero también para muchas cosas malas. Y, y hay que ver esas cosas malas, hay que entender las cuales pueden ser, porque si con el tiempo se le va dando mucho poder de decisión y de automatismo a lo que es inteligencia artificial, puede generar cosas malas que tal vez no podamos controlar Sean o irreversibles ni incluso. siquiera, claro, las hayamos tenido en cuenta, ¿no? Y que tengan un gran impacto en la comunidad, en la gente en general. Porque siempre, digamos, la tecnología, aparte de ser usada para el bien y para el mal, también se usa para cosas que no contribuyen mucho a la humanidad, como hacer entretenimiento, ¿no? Muchas Qué cosas bueno. tienen que ver con el entretenimiento, con pasar el tiempo sin generar nada positivo, sino distraerse, pero como que se está cada vez más, eh, el entretenimiento lleva una gran porción del desarrollo tecnológico y como que cada vez más se consume eso y si se torna desmedido, si atrás de eso hay inteligencia artificial que, como mencionaba recientemente, que te va perfilando, te va mostrando las cosas que te gustan, te va relacionando con gente que piensa igual y todo esto se va haciendo desmedido, más todo el incremento de la dependencia tecnológica y toda la nueva tecnología que van surgiendo. Tal vez en unos años las personas se Distopía. vuelvan como entes estúpidos que Distopía. están con el teléfono todo el tiempo y el teléfono le va a terminar diciendo qué hacer. Porque, sí, Si no está pasando, si no está pasando ya, claro.
Y eso, la verdad que es algo posible Ujú. y también tiene que ver está relacionado con la educación, ¿no? Mientras menos conscientes seamos y menos educación tengamos, más fácil somos de controlar y la tecnología nos puede terminar absorbiendo la vida, ¿no? De personas que el día de mañana, personas que realmente no contribuyen en nada, no trabajan o algo. Pasa en muchos países que personas reciben dinero del Estado por existir nomás. Ujú. Entonces, qué sé yo, en un futuro va a ser como la película esta de Wall-E, que de las personas obesas comiendo todo el tiempo y mirando una pantalla, interactuando con una Total. pantalla, acostado en una cama, ¿no? Es como que Sí, sí, sí. son futuros que parecen muy locos, pero si uno se pone a pensar, en realidad podría pasar, ¿no? Vale, pues nos vamos a quedar un poco hasta aquí, digamos, con esta visión distópica que nos ha dado César Cerrudo. Si quieres decir algo o despedirte, aquí tienes tu cámara. Adelante. No, bueno, muchas gracias por la invitación, por el espacio, para compartir con el público, con la gente que lo vea. Gracias a ti. Y, y bueno, espero que yo no pretendo que la gente esté de acuerdo conmigo, Ujú. y si alguno encuentra algo de lo que digo interesante, que tampoco lo crea, sino que, bueno, si te parece interesante lo que digo, que lo investigue y cree sus propias ideas en base a eso. Si le ayuda a investigar y a entender algo mejor o a cambiar de opinión, bueno, bienvenido. Y si no coincide conmigo, bueno, no importa. Encantado de hablar sin pelear, ¿no? Ujú. Pero me interesa, digamos, poder compartir opiniones y pensamientos de determinados temas, bueno, que colaboren a mejorar la sociedad en general. Muy bien, y a nuestra audiencia, pues muchísimas gracias por estar ahí y nos vemos en el siguiente episodio. Hasta luego. Hola, somos de Hacker Style. Somos una tienda online de ropa, complementos y accesorios, bajo demanda, inspirada en la cultura hacker. Estamos aquí para ayudarte a encontrar una imagen personalizada y exclusiva, ofreciéndote una amplia selección de productos de calidad, con principios éticos, fabricación sostenible, diseños innovadores, tecnología integrada y muchas cosas más. Además, queremos proponerte un reto de hacking. Resuelve nuestro reto CTF utilizando la terminal y gana un cupón de descuento para tu siguiente compra. No olvides explorar nuestro sitio web para descubrir todas las opciones que tenemos para ti. Muchas gracias por seguirnos.